son supremamente comunes y yo sé que ustedes en algún momento las han visto. Vamos a hablar del sistema extrapiramidal. El sistema extrapiramidal es un sistema que se encarga del control del movimiento de tono muscular, de la coordinación, diferente al sistema piramidal. El sistema piramidal ya lo vimos cuando vimos todo lo que tenía que ver con las vías medulares y las vías medulares descendentes, y pues hablamos del sistema piramidal como tal, desde la corteza motora primaria, con todos sus haces que descienden, algunos se decusan, otros no. Y pues bueno, ese es el sistema piramidal como tal. Hoy vamos a hablar de un sistema supremamente importante, pero además es un sistema muy escondido, por decirlo de alguna forma, porque los estudios con este sistema han sido un poco lentos, los descubrimientos acerca de este sistema han sido bastante tediosos, pues porque no se sabía muy bien hasta hace unos años por dónde se movían las fibras de este sistema, aunque desde el principio siempre se ha sabido que las estructuras más importantes de este sistema son los ganglios basales, ¿ok? Bueno, Profe, no se te escucha. aló, ¿ahora sí? Es que no sé por qué se desactiva el micrófono. Bueno, vuelvo a empezar acá. Repito rápidamente lo del sistema extrapiramidal. Perdón. El sistema extrapiramidal es un sistema que controla el movimiento y es completamente diferente e independiente al sistema piramidal. El sistema extrapiramidal está compuesto por estructuras bastante importantes, complejas, en las que inicialmente vamos a hablar de los ganglios basales o de todo el sistema o de la formación reticular. Entonces, la formación reticular está compuesta específicamente por dos núcleos, por el núcleo caudado y por el núcleo lentiforme o el núcleo lenticular. Entonces, el núcleo caudado tiene ciertas partes o estructuras que son parte de su cabeza, su cuerpo y parte de su cola. Y es supremamente importante que identifiquemos a la cápsula interna, parte de la cápsula externa y parte pues del claustro. Esto es sustancia blanca que está rodeando al núcleo caudado y al núcleo lenticular. Entonces, miren, recuerdan que hablábamos inicialmente de que por el sistema piramidal que viene desde la corteza y baja, se condensa todo sobre la cápsula interna. Todo esto hace parte de la cápsula interna, ¿sí? Todas estas estructuras hacen parte de la cápsula interna. Este es el brazo anterior, esta es la rodilla y este es el brazo posterior. La cápsula interna está hacia medial de los ganglios basales. Y hay una cosa que nosotros llamamos la cápsula externa, que es toda esta parte de acá, y el claustro, que eso está muy afuerita. Bueno, entonces, el núcleo caudado es una condensación que la vemos acá completica con toda su cabeza y su cuerpo. Y vamos a encontrar el núcleo lenticular. El núcleo lenticular está compuesto por otras dos estructuras, como lo son el putamen y el globo pálido.
Acá tenemos una parte también del núcleo caudado. Mírenlo acá. Y acá tenemos todo compuesta, todo el núcleo lentiforme. Recuerden que la formación reticular o el núcleo lenticular está compuesto por el núcleo caudado y por el núcleo lentiforme. ¿Ok? Bueno. Otra cosa importante por destacar es que la formación reticular es una formación primitiva. Se puede decir que fue una de las primeras estructuras que aparecieron y evolutivamente pues controlan algunos instintos como tal. También es importante saber que los centros nerviosos que coordinan muchas actividades, como lo son la coordinación, la ubicación temporoespacial, el balanceo simplemente de los brazos, el caminar correctamente, está coordinado por todo este sistema extrapiramidal, ¿ok? Sus principales componentes, como ya los había dicho, son parte parte del núcleo o todo el núcleo caudado, el núcleo lentiforme, el tálamo, parte de la sustancia nigra y el núcleo subtalámico o parte del núcleo subtalámico, ¿ok? Las vías eferentes de este sistema generalmente son todas las neuronas medulares que constituyen los fascículos reticuloespinales y que generalmente eh, llegan a este lugar, ¿ok? Mm, ¿Quién tiene encendido el micrófono? Ok, bueno. Mm, la vía extrapiramidal es una vía que ha sido bastante estudiada y es muy importante, aunque aún no se saben exactamente todas las formas en las que se puede tener interconexiones, pero las más importantes son las que vamos a estudiar ahorita y las que más se han visto, pues, o las que más se han estudiado. Hay algo importante con el sistema extrapiramidal y es que muchas de las patologías más comunes en neurología son del sistema extrapiramidal y hay grupos dedicados solamente a estudiar movimientos anormales que están ubicados en el sistema extrapiramidal. O sea, hay una subespecialización después de la neurología que solo se encarga del estudio de movimientos anormales. O sea que es un sistema bastante estudiado, bastante complejo y que aún tiene muchísimas cosas por enseñarnos y desde el punto de vista molecular y bioquímico tiene muchísimas cosas de las cuales todavía debemos aprender y estamos descubriendo, porque no es un sistema tan sencillo de estudiar. Listo, bueno, vamos a hablar un poco de cómo se ve o cómo encontramos al sistema ganglio-basal o la formación reticular. Vamos a encontrar todo esto que viene a ser el núcleo caudado con su cabeza, su cuerpo y su colita, el tálamo y el núcleo lentiforme hacia la parte externa el putamen y hacia la parte interna el globo pálido. ¿Ok? El núcleo caudado es el núcleo más grande, el más extenso, em, el que, por decir de alguna forma, tiene un cuerpo o una estructura mucho más larga y atraviesa, se podría decir de alguna forma, mucho más la parte interna del cerebro. Y el núcleo lentiforme tiene forma de un triángulo. Si lo vemos acá, tiene forma de un triangulito invertido con su base hacia afuera y la parte más picudita pues hacia adentro. Recuerden que todo esto es sustancia blanca y es lo que llamamos la cápsula interna. ¿Listo? Esto es el tálamo. Bueno,
Algo más por destacar de esta parte es que todas sus neuronas tienen interconexiones tanto con la corteza y tienen interconexiones entre los mismos ganglios basales y entre otras estructuras como el tálamo. Entonces vamos a hablar inicialmente de cuáles son esas conexiones. En esta gráfica realmente se resume absolutamente todo, pero quiero que nos concentremos primero mirando la corteza. ¿Listo? El núcleo estriado o el cuerpo estriado que está formado por el núcleo caudado y por el putamen reciben fibras de las áreas 4, 6, 9, 10 y 11, además de fibras del tálamo y de la sustancia nigra, que la vemos acá. Sus conexiones generalmente, o las conexiones eferentes, se hacen sobre el globo pálido y sobre la sustancia nigra, o sea, reciben aferencias de estas estructuras y el núcleo caudado y el putamen lanzan eferencias hacia el globo pálido, ¿ok? Bueno, generalmente el globo pálido, que es esta estructura que vemos acá que está formando el triangulito pequeño y así es como se ve en un cerebro real, pues digamos que en la neuroanatomía de Netter tratan de hacer los dibujos mucho más reales, así es como lo vemos. En este dibujito vemos acá el globo pálido, perdónenme, con su cara lateral y su cara medial, es el centro específico de recepción y distribución de todos los impulsos que llegan y pues obviamente que se reciben del putamen y del núcleo subtalámico, que es este que vemos acá, hace parte, o sea, recibe aferencias del núcleo subtalámico y del putamen. Miren, inician en el putamen y llegan al globo pálido o inician en el núcleo subtalámico y llegan al núcleo, al globo pálido, perdón. Esas aferencias que llegan ahí generalmente pues van a transmitir impulsos importantes, ya sea de inhibición o de excitación, pero ya les explico un poquito eso. Entonces, lo importante que debemos saber es que al globo pálido llegan aferencias, ahora yo soy la que me confundo, al globo pálido llegan aferencias del núcleo subtalámico y del putamen. ¿Listo? Y las fibras eferentes van a formar fascículos que van a salir hacia el putamen, hacia parte del fascículo, hacia el tálamo y que van a salir también al fascículo lenticular o van a formar el fascículo lenticular. Entonces, cada fascículo es importante que, no sé qué le pasó hoy a mi computador. Entonces, resumiendo, van a llegar aferencias por parte del núcleo subtalámico y del putamen. Y de acá van a salir eferencias hacia el tálamo, hacia el putamen, o muchas veces van a salir, o las que salen del tálamo, mejor dicho, van a moverse hacia donde necesiten moverse, hacia la vía en la que van a subir, ya sea hacia la corteza o hacia, hacia otro núcleo, pues. Hay una cosa que llamamos, discúlpenme, es que hoy el internet, no sé qué le pasa realmente. Está como lento, no sé si me escuchan entrecortado. Me parece que la conexión es inestable cada ratico. Bueno, entonces, hay una cosa que vamos a llamar el campo H o el campo de Forer. El campo H son ramas o son conexiones o son haces que van a tener un fascículo talámico, o sea que van a salir del globo pálido hacia el tálamo, un fascículo lenticular que van a salir del globo pálido hacia
ya sea hacia el putamen o hacia otras estructuras, y es un área que tiene interconexiones tanto de sustancia blanca y cuando llegan a los diferentes núcleos, pues con sustancia gris. Entonces, vamos a mirar un poquito estas conexiones y vamos a hablar un poquito de ellas. Entonces, hay fibras que salen de la porción basal del globo pálido, de esta porción, rodean generalmente la cápsula interna. Recuerdan que le mostraba la cápsula interna acá, que tiene esta forma de brazo anterior, rodilla y brazo posterior, pues acá la tenemos justo en esta parte. El anterior es un corte sagital, este es un corte coronal. Y llegan a la región subtalámica. Entonces salen de acá, atraviesan esta estructura y llegan a la región subtalámica o al núcleo subtalámico. Es el campo H, o sea, el que veíamos acá, el primer campo H. Salen de acá, de la porción basal del globo pálido y llegan a la región subtalámica. Hay un fascículo que es el fascículo lenticular y estas atraviesan el brazo posterior de la cápsula interna y se unen también al campo H o se tocan con las fibras del campo H y pasan algunas, pues pasan y se van a formar o van a condensarse con fascículos talámicos y estas van a entrar directamente al tálamo. Y hay otras que son las fibras palidotalámicas que se distribuyen en su mayoría en el núcleo ventral anterior del tálamo. Ok, bueno, entonces esto es un poquito enredado, pero lo que debemos saber es que el globo pálido se va a comunicar por varias fibras o va a tener prolongaciones de sus fibras hacia el núcleo subtalámico y hacia el tálamo. Todos van a atravesar la cápsula interna porque recuerde que la cápsula interna está acá. Entonces, como conclusión importante del día, vamos a tener que por la cápsula interna van a atravesar las dos vías, la vía piramidal y la vía extrapiramidal. No por las mismas porciones, porque generalmente la vía piramidal va a ser mucho más anterior y la vía extrapiramidal como mucho más hacia posterior, pero el mismo eje horizontal. Entonces, la cápsula interna es supremamente importante porque es la vía por la cual se mueven las fibras, tanto piramidales como extrapiramidales. Por eso infartos pequeñitos o lo que nosotros llamamos infartos lacunares de la cápsula interna, siendo una estructura tan pequeña, pero tan importante desde el punto de vista fisiológico, genera grandes patologías en personas que sufren estos infartos. Y estas personas son más propensas, o las personas que son más propensas a sufrir de esos infartos, son los fumadores, los diabéticos y los hipertensos, de sufrir microinfartos justo en estas estructuras. Entonces, imagínense si el infarto se da acá, vamos a tener una patología que va a descontrolar completamente toda la vía extrapiramidal, el control del movimiento. ¿Ok? Bueno, eso como aviso parroquial. Mm, algo más con respecto al globo pálido. Generalmente todas sus fibras van a terminar en el subtálamo y va a formar pues todo el fascículo subtalámico, o sea, fascículos son prolongaciones de axones o pues, de las fibras, mejor dicho. Ahora vamos a hablar un poquito de este bonito núcleo que vemos acá pequeñito, que es el subtálamo. Entonces, voy a hacerles un rapidito recorderis. Núcleo caudado, putamen, globo pálido, subtálamo, subtálamo, núcleo subtalámico, tálamo y parte del hipotálamo. Ahí, esto es mesencéfalo y acá vamos a encontrar la sustancia negra. ¿Ok? Bueno, entonces, el núcleo subtalámico tiene un nombre también que es el núcleo de Lewis. Si de pronto en algún documento lo encontraron, es una masa gris súper pequeñita, condensada, que se encuentra entre el tálamo, el hipotálamo y como la parte, y como entre la parte
interna o el espacio que queda entre el globo pálido, el tálamo y el hipotálamo. Se encuentra bastante medial y es muy condensada y muy pequeñita. Generalmente, sus principales conexiones, como ya lo habíamos nombrado antes, se establecen con el fascículo subtalámico hacia el globo pálido, o sea, este fascículo hacia el globo pálido, y esa es como su principal vía o hacia donde se mueve, ¿ok? La zona incierta es una zona acá, que está ubicada en esta parte. Es delgadita, es una lámina pequeña, gris, situada entre el tálamo y el núcleo subtalámico. Y ahí también, por ahí también pasan fibras. La sustancia negra, que es esta sustancia que vemos acá, y es una sustancia que vamos a nombrar muchísimo, o ustedes de acá en adelante cuando empiecen a ver patología neurológica la van a encontrar muchísimo, y es un cúmulo de sustancia que se encarga de la síntesis de dopamina, uno de los principales neurotransmisores que controla el movimiento. Acá, justo acá, ahí es donde están las neuronas productoras de dopamina. Y que su principal déficit, o cuando no tenemos suficiente dopamina, producimos el síndrome de Parkinson o el pseudoparkinsonismo o el parkinsonismo farmacológico, pero ya les voy a explicar un poquito de qué se trata eso. Entonces, generalmente sus conexiones aferentes provienen de toda la corteza, o sea que todo lo que llega a la sustancia negra viene de la corteza y del putamen. Y sus principales fibras o las fibras que salen de la sustancia negra van a ir a la formación reticular, o sea, al putamen y al núcleo caudado. Debemos recordar que cada vez que hablemos de sustancia negra deben pensar en dopamina. Sustancia negra igual a dopamina, dopamina igual a sustancia negra, dopamina igual a movimiento. Sí, eso no se nos puede olvidar, o a control del movimiento como tal. El núcleo rojo, que lo vemos también acá en el mesencéfalo, recibe fibras de la corteza y el cerebelo y envía conexiones, o sea, de acá van a recibir fibras del cerebelo y de la corteza y él envía conexiones hacia el tálamo y hacia la médula espinal. Entonces, ya teniendo claro todo lo que conforma la formación, perdón, la redundancia, pero todo lo que conforma el sistema extrapiramidal, vamos a entender un poquito cuál es su función. Entonces, resumo. Hace parte el tálamo. ¿Quién se estaba riendo para que nos cuenten el chiste a todos? Entonces, hace parte el tálamo, el núcleo subtalámico, la formación reticular caudado y putamen, el núcleo lenticular putamen globo pálido y conexiones de la corteza que llegan a estos ganglios o que salen de estos ganglios hacia el tálamo o hacia el núcleo subtalámico. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es su función principal? Vuelvo a decirlo, movimiento. Si hay trastornos, Dios, no entiendo por qué se sale tanto. Si hay trastornos que están asociados al movimiento, generalmente vienen de acá. Sí, al control del movimiento, digamos, de alguna forma voluntario. Un ejemplo, llevarse la mano a la nariz o hacer algún movimiento que requiera aprendizaje. Escribir, tocar piano, no tiene o no tiene mucha relación con algún tipo de aprendizaje o el aprendizaje motor, pero sí el hecho de hacer movimientos muy finos y muy calculados, cortar, em, lavarse los dientes, aunque parezca una tarea sencilla y aprendida, interviene todo este sistema y se debe hacer con coordinación, con tiempo, y todo el sistema está realmente activado en el momento en el que nos cepillamos los dientes o en el momento en el que simplemente escribimos, ¿ok? Entonces,
La parte funcional, digamos que es coordinada y además tiene varias interconexiones. Entonces, algo que debemos aprender hoy de todo esto es que las células del globo pálido originan estímulos inhibidores y recibe estímulos inhibidores del putamen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el globo pálido genera estímulos inhibitorios y recibe estímulos inhibitorios del putamen, pero recibe estímulos excitatorios del núcleo subtalámico. Eso tiene una importancia fisiológica desde qué punto. Entonces, el núcleo subtalámico le envía estímulos excitatorios y el putamen le envía estímulos inhibitorios y el mismo globo pálido genera estímulos inhibitorios. Entonces, un déficit del estímulo del putamen se traduce en hipoquinesia. La hipoquinesia, ¿qué es? Movimientos cortos, pequeños y un poquito de rigidez, que se presenta en el parkinsonismo. ¿De qué tipo el parkinsonismo? Independientemente del tipo que tengamos. Mientras que deficiencias o deficiencia en el estímulo del núcleo subtalámico produce hiperquinesia o movimientos grandes, amplios, sin control y sin ningún tipo que los podamos parar, mejor dicho, son movimientos que en algún momento podemos llamar estereotipados y movimientos que se hacen de forma que no se pueden controlar. Generalmente damos medicamentos. Cuando les digo del parkinsonismo es porque el parkinsonismo lo clasificamos como un síndrome. Generalmente no todo lo que tiembla es Parkinson, a veces llamamos solamente síndrome parkinsoniano al que está desencadenado por medicamentos antipsicóticos asociados a la esquizofrenia y causa un pseudoparkinsonismo, un síndrome parkinsoniano. Sí, entonces, cuando vemos a alguien que tiembla, no es o sea, no todo es Parkinson. Debemos saber en dónde está la lesión, en qué sintomatología lo acompaña y en qué síndrome se puede encasillar. Y que luego cómo lo vamos a clasificar para dar un diagnóstico. Entonces, no todo lo que veamos temblando en la calle va a ser Parkinson, pero sí debemos saber de acá en adelante que todo lo que tiembla tiene un daño en el sistema extrapiramidal. ¿Ok? Bueno. Yo quiero preguntar algo, pues al que quiera contestarme. No sé si en algún momento a alguno de ustedes por vómito les han dado metoclopramida, que es un medicamento que se da para el vómito. ¿A alguien le han dado metoclopramida alguna vez? ¿Le han inyectado metoclopramida o ha tenido que tomar gotitas de metoclopramida o una tableta de metoclopramida para algo? Sebastián. Sebastián, ¿tienes micrófono? Actívalo un segundito. O bueno, si quieres escribe y yo le leo a tus compañeros. Em, Cuando te dieron la metoclopramida, ¿nos puedes contar de pronto qué te pasó después de que te la colocaron? ¿O no te pasó nada, no sentiste nada? Bueno, para los que están leyendo el chat, nos cuenta Sebastián que se la colocaron, me imagino, porque tenías vómito, ¿cierto? Te la colocaron, te dio mucho sueño y te dio algo de temblor. Hay algo que ustedes deben tener muchísimo cuidado con la metoclopramida, y es que la metoclopramida nos va a descontrolar todo el sistema extrapiramidal. ¿Por qué? Porque es una molécula de muy bajo peso molecular que atraviesa la barrera hematoencefálica y nos va a producir disminución en estas conexiones y va a hacer que la persona empiece a presentar temblor. Si se pasa despacito, lenta, con cariñito, no pasa nada, pero si ustedes a alguien, y espero que no pase jamás en sus vidas, o sea que de acá en adelante sepan que es un medicamento que deben manejar con mucho cuidado y cuando vean farmacología se acuerden de dónde es que produce el efecto no deseado este medicamento. Sepan que
Este medicamento es muy bueno, es muy bonito, es muy barato, les quita el vómito y el vómito post anestesia. A todos los pacientes que hemos operado les damos metoclopramida. Les va muy bien si la pasamos despacito, con cariñito y sin ningún problema. Y sí, Adriana, es normal que le suceda a todos los pacientes si la pasamos rápido. Si la pasamos lento, no pasa nada. ¿Y qué les da? Temblor, disinesias. En algunos casos el paciente dice que quiere salir corriendo, que se quiere tirar por una ventana si la pasamos muy rápido. Y además es una sensación que ellos mismos la refieren como desasosiego, o sea, todo tu cuerpo empieza a temblar, quieres salir corriendo, quieres tirarte por las escaleras, atravesar una ventana, se siente una sensación de despersonalización, o sea, que no eres tú o como que te desdoblas y te ves, o sea, es una cosa supremamente horrible. Pero si lo hacemos con cariñito, no va a pasar. Sí, hay personas que son muy sensibles y que su sistema extrapiramidal se ve, digamos, afectado con dosis muy pequeñitas de metoclopramida y aparte, no lo intentes, Oscar, es lo más horrible del mundo. Es lo más horrible y puedes quedar con algún tipo de temblor. O si te pasa y la gente no sabe que es por metoclopramida, pueden decir que estás en un estado psicótico y te pueden llevar para algún hospital mental o algo así, o colocarte algún antipsicótico. Bueno, en fin. Entonces, hay personas que con dosis supremamente pequeñitas de este medicamento podemos llegar a bloquear de alguna forma el sistema extrapiramidal, entonces decimos que son sensibles a ese medicamento y no se los damos, no se los damos. Depende, Pilar. Contestando la pregunta de su compañera que me dice que si el medicamento se da antes o después del vómito. Pues depende. Si el paciente llega vomitando urgencias, pues le damos el medicamento después de que ha vomitado. Pero si es un paciente que lo hemos operado de algo gastrointestinal, donde el estómago se pone lento, pesado, hay una cosa que se llama ilioparalítico, que no se activa la digestión, pues inmediatamente saliendo de quirófano le ponemos la metoclopramida para evitar que vomite y no le genere dolor. Entonces, él depende del contexto. Si lo quiero para evitar vómito o si lo quiero para solucionar el problema que sería el vómito. Yo personalmente no doy metoclopramida a los niños. Si el niño viene con vómito, intento todas las medidas antieméticas diferentes a dar este medicamento, porque un síndrome extrapiramidal en un niño es terrorífico. O sea, los niños gritan, patalean, se tiran al piso, se golpean contra las paredes, o sea, es algo súper horrible. A no ser que pues me esté vomitando 7 veces en una hora, y se vaya a producir un shock hipovolémico por deshidratación, pues yo lo que hago pues es poner una dosis muy bajita de metoclopramida, súper lenta, diluida, endovenosa, pero generalmente no uso la metoclopramida, uso otro tipo de antieméticos. Pero bueno, eso como anuncio para que no se les olvide, lo escriban en grande, la metoclopramida es bonita, pero hay que manejarla con cuidado. ¿Listo? Eh, Algo que les iba a decir, la metoclopramida no funciona en pacientes que tienen vértigo, ¿sí? Y en pacientes que tienen problemas en el oído medio y el control del oído medio. No funciona en vértigo, o sea, se les da para que no vomiten, pero no previene el vómito en el vértigo. Para esos pacientes se usan otro tipo de medicamentos, pero se los dejo ahí pues suelticos. Ok, bueno. Em, entonces, la tenemos clara. ¿Listo? ¿Cuáles áreas o cuáles estructuras intervienen en el sistema extrapiramidal? Ganglios basales, la formación reticular, putamen, capdamen, el núcleo lentiforme, compuesto por el putamen y el globo pálido, el núcleo subtalámico, el tálamo, la sustancia negra y el núcleo rojo. Entonces hay conexiones del globo pálido al núcleo subtalámico, del globo pálido al tálamo y hay conexiones del putamen al globo pálido.
y el núcleo subtalámico al globo pálido. Algo que no se les debe olvidar nunca y escríbanlo gigante, grande, con colores, con resaltadores. Y es que el globo pálido en sí mismo genera estímulos inhibitorios y del putamen llegan estímulos inhibitorios y que los estímulos excitatorios llegan al núcleo subtalámico. Vuelvo y lo repito. Entonces, si hay déficit del putamen, nos presentamos hipoquinesia que se aprecia en el parkinsonismo o en el síndrome parkinsoniano. Y si no hay estímulos del núcleo subtalámico, tenemos movimientos de hiperquinesia, o sea, movimientos grandes que vienen de enfermedades como llamamos el hemivalismo o el valismo. Listo, ya les voy a mostrar unos videos de eso. Entonces, los movimientos voluntarios, algunos también están coordinados por este sistema, pero también tenemos algunos movimientos involuntarios, que son movimientos automáticos. Generalmente, cuando caminamos por la calle, movemos los brazos balanceándonos y es un movimiento que no controlamos, es un movimiento involuntario. Los tics, no sé si les ha pasado que a veces les empieza a temblar un ojo, sobre todo cuando se estresan mucho o les da mal genio o tienen, no sé, algún tipo de estímulo, ya sea calor o frío, a algunas personas se les desencadena, presentan tics. También son movimientos involuntarios y movimientos como el hemivalismo, que ya les voy a mostrar un video de qué es el hemivalismo. Los movimientos instintivos, que como les decía, los ganglios basales también se consideran parte del cerebro primitivo, entonces movimientos instintivos como el de los perros cuando orinan, que lanzan las paticas hacia atrás, los movimientos propios de las aves cuando tienen cortejo que mueven alrededor, y movimientos que generalmente se asocian con trastornos o con patologías que van a ver muchísimo más adelante, como lo son el trastorno obsesivo compulsivo y también el síndrome de Tourette. No sé si ustedes han visto a un comediante que él se burla mucho de su síndrome, es que no recuerdo el nombre de este comediante. Aparece en Sábados Felices, que hace muchos chistes acerca de sus movimientos. Él tiene síndrome de Tourette. Y hay muchas documentales acerca del síndrome de Tourette. Ellos tienen movimientos estereotipados, groseros, gritos, tics, berrinches, groserías que son propias de su síndrome. Y en el trastorno obsesivo compulsivo, el hecho de que muchas veces se golpean en una sola parte y lo tienen que hacer con con determinado amplitud, movimiento, o a veces también los movimientos que vemos en algunos niños autistas, que se golpean en alguna parte del cuerpo, ¿sí? Generalmente son movimientos estereotipados. También movimientos de aprendizaje, como les decía, escribir, no nacemos aprendiendo o sabiendo escribir, o sea, lo vamos haciendo paulativamente. El hecho de escribir en el computador, aunque ya no dictan mecanografía, pero en informática pues te enseñan a escribir en el computador y muchas veces ya lo haces sin mirar las teclas porque sabes exactamente dónde está cada letra. Eh, Esos son movimientos aprendidos, movimientos que se coordinan por el sistema extrapiramidal, pero por aprendizaje. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar hoy un poquito de patología, pues porque el sistema extrapiramidal es un sistema que, como les dije, es muy sensible y se puede afectar muy fácilmente, a veces por lesiones, por hipoxia o simplemente por tomar algún tipo de medicamento que creíamos inofensivo y nos puede causar alguna lesión transitoria o muchas veces permanente. Pero la mayoría de las veces cuando estos medicamentos producen este tipo de síndromes, digamos que no pasa mayor cosa. Entonces, generalmente el medicamento, uno de los medicamentos que nos produce un pseudoparkinsonismo o un parkinsonismo son los medicamentos antipsicóticos que se usan en esquizofrenia.
Uno de los principales es la clorpromacina. Ese medicamento es un antipsicótico de primera generación y les quitaba todos sus delirios y sus ideas de persecución y todas esas cosas malucas que tienen los pacientes con esquizofrenia, pero los ponía a temblar muchísimo. Aparte del temblor, un temblor con la misma amplitud, podían en algún momento producir hipoquinesia, que son movimientos lentos, movimientos eh, que intentan hacerlos rápido, pero su cuerpo no da para hacerlos. Y aparte de eso, a veces les produce aumento en la salivación, bastante diarrea y no pueden tragar fácilmente su saliva. Más o menos como en Matrix. Entonces ahí les dejo pisticas de una cosa que se llama el movimiento en rueda dentada y es como si ustedes flexionaran el brazo y lo intentaran estirar y al estirarlo se hace muy despacio, como en un engrane, como en una rueda dentada, así se llama. Ese movimiento es lento y es muy típico, es muy patognomónico. Patognomónico quiere decir que es muy de algo que me puede dar el diagnóstico muy fácil de algo y es patognomónico del Parkinson. Entonces, esos movimientos lentos que ellos intentan bajar el brazo pero no son capaces, es muy del Parkinson. Y también el hecho del temblor fino, pero es un temblor que mantiene siempre la misma amplitud. O sea, que si ustedes ven temblando a alguien en la calle y no tiene como cierto ritmo, así suene raro, no es Parkinson, generalmente no es Parkinson. Es otro síndrome asociado al movimiento, pero no es Parkinson. El Parkinson es muy rítmico y es cortico. Hay pacientes que presentan, voy a activar la cámara, pero no estoy muy presentable, no sé por qué está sucia, el movimiento de los dedos, esto. Hay pacientes que tienen Parkinson y están haciendo todo el tiempo esto. El chupeteo o succión, que es que mueven la boquita, como si estuvieran chupando todo el tiempo, y el movimiento de su cabeza constantemente. Eso se puede presentar en enfermedad de Parkinson y también en otros síndromes parkinsonianos, pues. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar alguna vez al lado de alguien con Parkinson o tiene algún eh, familiar que presente Parkinson, mm, que nos pueda decir si lo tiene o si no, igual miramos, ay, pucha, perdón, miramos un video que ellos no tienen una marcha muy coordinada. Recuerden que el caminar, o sea, una cosa es el tono, ¿sí? El tono está controlado por parte del cerebelo y está controlado por la médula espinal. O sea, el tono es el hecho de que ustedes se toquen los músculos y sientan tono, o sea, que tiene fuercita. Pero la coordinación de cómo nos vamos a mover también está un poquito dada, perdón, por el sistema extrapiramidal. Entonces, el caminar, el que ustedes puedan caminar derechito, hay unas pruebas que se llaman punta talón, y es literal, literal caminar tocando la punta del pie, el talón del siguiente pie y así, y lo debes hacer en línea, recta, en línea, derechita. Esas pruebas también me dicen que puede haber un daño en el sistema extrapiramidal porque cuando hay alteraciones en el movimiento no son capaces, primero, de mantener una línea y segundo, tienen que abrir los pies constantemente para mantener una cosa que se llama el ángulo de sustentación. Em, una compañera de ustedes nos estaba comentando que su abuelita tiene Parkinson. Generalmente inicia con problemas en el sueño y estos movimientos, o ustedes pueden sospechar un parkinsonismo, porque estos movimientos desaparecen cuando ellos duermen. Están dormidos y no tiemblan y se despiertan y empiezan a temblar. Y hay otra cosa que es que llamamos marcha en el Parkinson, se las voy a mostrar, y es que no son capaces de arrancar. O sea, están de pie, intentan caminar y como que se les pegan los pies y cuando caminan, caminan supremamente rápido. Esa marcha también es muy típica de demencia. Recuerden que la demencia ya no se dice demencia senil, o sea, por favor, en la vida ustedes digan demencia senil,
Se llama demencia de tipo vascular, demencia Alzheimer o demencia mixta o demencia rápidamente progresiva, pero no se dice demencia senil. Esa palabra quítensela de sus cabecitas si en algún momento la habían escuchado. Entonces, voy a mostrarles primero que todo un video acerca de una cosita que llamamos enfermedad de Huntington. Pero antes de eso quería mostrarles la marcha del paciente con Parkinson. ¿Todos están viendo el video? This gait is the gait that is a hypokinetic gait, a Parkinsonian type, a posture which will be stooped over, Mira, ellos lean se forward, encorvan and then we'll y cuando have intentan difficulty arrancar, as far as initiating gait. no pueden. When Como the si los gait is piecitos se initiated, quedaran. there are small steps. Y cuando arrancan lo Oftentimes hacen there's a muy tremor rápido. associated with this. And as the gait progresses, there may be a picking up of speed, or what's Y called si a les fenestrated pedimos que gait. caminen en And then línea recta, no lo hacen. No pueden caminar en línea recta porque se pierden de un lado hacia el otro. Hay una cosa que nosotros hacemos una prueba y es que nos paramos detrás del paciente, hacemos que esté recto y lo empujamos hacia atrás. A ver si aparece acá. Bueno, estas son las pruebas semiológicas, pero no me aparece la que les digo. Pero bueno, háganse una idea. Se paran detrás del paciente y lo que hacen es que lo empujas hacia atrás y estás parado detrás del paciente. Y generalmente, si empujas hacia atrás a la persona, pues se va a sostener o va a abrir las piernas para no caerse, ¿cierto? Pero el paciente con Parkinson a veces está tan tiesito que no puede dar 2 o 3 pasos hacia atrás, pero con las piernas estiradas y es muy, digamos que es una prueba bastante sensible para el Parkinson, una prueba semiológica, ¿ok? Profe, eso es solo al levantarse, no entendí tu pregunta, Carol, que si es solo al levantarse, ¿qué? Bueno, no vamos a hablar mucho del Parkinson o de algunas patologías, pero si quiero no, no. La marcha es todo el tiempo. Si no tienen medicamento, todo el tiempo van a caminar así con el medicamento que generalmente se da, que es carbidopa, levodopa. El paciente mejora y le va muy bien. Claro que es rápidamente progresivo en los pacientes que no se toman el medicamento y además en algún punto pueden llegar a presentar continencia urinaria, continencia fecal, porque hay una atrofia cortical por la misma enfermedad de Parkinson, ¿ok? Bueno. Hay una cosa que nosotros llamamos movimientos coreicos. ¿Y de dónde viene la palabra? La palabra viene de danza, porque llamamos la Corea de Huntington o la Corea de Shidehan, son movimientos como si estuviesen bailando. Ellos caminan, se mueven como si estuviesen bailando. La Corea de Huntington es autoinmune. Perdón, pues sí, es inmunológica, pero es degenerativa y es una corea o presentan movimientos como si danzaran, como si bailaran. Mire que ella camina como si sus movimientos hacen como una danza y hablan enredadito. Es una enfermedad neurodegenerativa y es una enfermedad que se ve motivos de nuestra enfermedad andamos así que parecemos como si fuéramos borrachos. Si ven el señor cómo se mueve, como si estuviese bailando, pero pues no estaba
bailando, sufre de Corea de Huntington. Y la Corea de Sheehan es una enfermedad que está asociada a los niños. Generalmente es asociada o es secundaria a infecciones. A veces una amigdalitis puede desencadenar una Corea de Sheehan porque crean anticuerpos que van a lesionar parte del sistema extrapiramidal. Se dan niños muy pequeñitos que presentan movimientos anormales y generalmente uno le pregunta a la mamá qué pasó y pues nos dicen no tuvo fiebre, amigdalitis o síntomas de una fiebre reumática y quedan con la Corea que mejora con medicamentos. La Corea de Huntington no, es degenerativa. Ellos no pueden controlar estos movimientos. Y des en cuenta que acá, con esos movimientos tan amplios y grandes, no son lentos. Generalmente es por un daño que hay entre las vías del núcleo subtalámico al núcleo ganglioso. ¿Ok? Recuerden, Corea viene de la palabra danza. El temblor. Miren lo que les hablo en cuanto al temblor. Lo que les digo, el temblor del Parkinson es rítmico. Y yo sé que ustedes estarán diciendo, bueno, yo cuando llegue a semiología, pues me voy a acordar de todo esto, pero como para que no se les olvide. Generalmente, sí, todas las coreas, ya sea tanto de Huntington como de Sheehan, les impide articular, porque los movimientos también pueden afectar los músculos que están asociados con toda la parte del aparato fonador. Tome otra vez la tinta con la mano derecha, por favor. La tinta con la mano derecha. Eso, muy bien. Regrésela otra vez. Regresa la mano. Y cuando les pides, hay algo súper importante en el Parkinson y es que si ellos están distraídos, digamos que de alguna forma, el temblor sigue, pero pueden hacer muchas cosas. Si tú les das órdenes para asociar movimientos voluntarios, se les hace mucho más difícil llegar a tomar algún tipo de instrumento pues con las manos, si estamos haciendo algún tipo de diagnóstico con las manitos. Dice, tiene una hora que tomó la levodopa carbidopa. Hay una cosa que eso se los doy ahí como dato o anuncio parroquial y hay una cosa que nosotros llamamos la prueba de la carbidopa levodopa. ¿Qué quiere decir? Que a veces estamos en un pueblo muy lejano, muy apartado, tenemos un paciente muy sintomático con temblor, le hacemos todos los test semiológicos porque no tenemos posibilidad de hacer pruebas de imágenes con estos pacientes o pruebas un poquito más avanzadas y decimos, no, este paciente definitivamente tiene Parkinson. ¿Qué haces? Le das una dosis de levodopa-carbidopa y se les quita el temblor. Entonces tú dices, sí, efectivamente es Parkinson. Si le das el medicamento, hay que buscar qué otra patología era. Bueno. ¿El temblor? Miren el temblor. A ver, ahora, con esa mano agarra aquí, por ejemplo, acércate y agarra la cabeza. Okay. Se les hace súper difícil acercarse cosas a la boca, como tomar café. Todo esto es lesión en sistema extrapiramidal. Y agárralo, tómalo. Tómalo y sigue el temblor. A ver, manténlo ahí. Regrésalo a su lugar. Bueno, todo lo que sea movimientos anormales, sí, para quedar bien, no vamos a decir simplemente como movimientos anormales cuando ustedes empiecen a ver patología neurológica, sino lo pueden clasificar dentro de síndrome extrapiramidal, para ponerle un bonito título, un bonito nombre. Entonces, todo lo que ustedes vean como movimientos anormales y sospechen que
de pronto es Parkinson, pero no se quieren todavía aventar a decir es Parkinson, pueden encajarlo dentro del síndrome extrapiramidal y le ponen el apellido, síndrome extrapiramidal fisiológico, síndrome extrapiramidal por medicamentos. Pero pues bueno, eso se los dejo ahí como al azar. No voy a aburrirlos con ese tema, porque eso es muy de, pues de semestres más adelante. Hay una cosa que se llama la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es una enfermedad genética asociada a destrucción hepática por no metabolización del cobre, y la enfermedad de Wilson nos daña el sistema extrapiramidal, parte de los ganglios basales, y pueden llegar a tener temblor asociado a enfermedad de Wilson. Y hay algo de lo que les quiero hablar para finalizar. La clase de hoy es muy cortica, pero pues siento que fue bastante productiva, y es de el trastorno obsesivo compulsivo. Yo no sé si alguien ha escuchado hablar acerca de ese trastorno o de esa enfermedad. Si nos quiere comentar o compartir algo, y les digo cositas importantes de esa enfermedad. ¿Alguien? ¿No? ¿Nunca? Hay una película en Netflix que se llama Tok Tok. Es muy chévere. Se tomaron el trabajo de estudiar todas las posibles ventanas acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Cuando tengan tiempo, si quieren, la ven. Es realmente muy chévere porque ahí ven Tourette, ven trastorno obsesivo compulsivo marcado, ven trastornos asociados a las reglas, trastornos asociados a la limpieza. Entonces, es muy chévere. Y las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, cuando tienen compulsiones que los hacen hacer movimientos estereotipados y repetitivos, como el persinarse, el golpearse. No sé si han visto que hay personas con trastornos obsesivos compulsivos que se golpean muchas veces el pecho. Ese movimiento es un movimiento repetitivo y es un movimiento voluntario que está asociado a una disminución en la dopamina en estos cerebros que tienen un trastorno obsesivo compulsivo. Y pues el síndrome de Tourette, sí, obviamente todos los que han visto Sábados Felices saben que hace movimientos con los brazos, con la cabeza, se pueden llegar a golpear, decir groserías y gritar, pero pues es completamente involuntario en ellos. Sí, el lavarse mucho las manos. Digamos que el trastorno obsesivo compulsivo tiene un componente obsesivo que lo hace pensar y un componente compulsivo que lo hace actuar. Digamos que todos en algún momento o de alguna forma hemos tenido obsesiones, ya sea con lavarnos las manos, con revisar si el gas quedó cerrado. Digamos que mientras algunos autistas hacen movimientos de golpearse el pecho, sobre todo algunos niños con autismo. Mm, pero las lesiones en las personas que sufren autismo, las teorías que se han llegado a tener como mucha más fuerza en el autismo, es que es un daño en parte del área temporal, y donde se genera empatía. Pero bueno, otro día hablamos de autismo. ¿Qué les estaba hablando? El trastorno obsesivo compulsivo. Perdón. También tiene un componente asociado a la baja producción de serotonina. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo tiene dos teorías, una dopaminérgica y una monoamino, se me olvidó el resto de la palabra. Una asociada a dopamina y una asociada a serotonina. Entonces, a veces les damos medicamentos para controlar las dos cosas y ellos mejoran bastante. Listo, en el síndrome de Tourette, digamos que a veces se les da medicamentos, pero no les va muy bien, no se puede controlar mucho esos movimientos grandes. En la corea, que son los movimientos
amplios. Yo les quería mostrar una cosa que llamamos hemibalismo, que esa realmente asusta un poquito. Son amplios, son supremamente amplios. Y pueden llegar a golpear con las personas que tienen al lado. Este actor, obviamente, quien... ¿Alguien se vio Volviendo al Futuro? El actor de Volviendo al Futuro tiene Parkinson. El Parkinson tiene una cosa, y es que inicialmente podemos controlar el movimiento, pero llega un punto en el que es supremamente complicado controlar el movimiento y aparte empieza desde muy joven. Si empieza desde muy joven, la demencia se va a presentar mucho antes. Si el paciente, pues, digamos que empezó a presentar Parkinson ya siendo grandecito, bastante adulto, digamos que la evolución hacia la demencia es un poco. Un dato que les dejo para la vida, para su vida completa, entera, espero que jamás se les olvide y cuando vean neurología lo sepan, y es que el síntoma inicial del Parkinson son trastornos en el sueño. O sea, que la persona que está durmiendo y empieza a presentar movimientos, golpes, o que se sienta y hace movimientos con las manos estando completamente dormido sin ser sonámbulo, ¿no? Sino porque el sonámbulo se para, camina, sale, se mueve, no. O sea, dormidos, que ustedes escuchan que durante la noche me empezó a golpear, con la persona con la que yo estaba durmiendo, mueve las piernas, mueve los brazos. Hay movimientos que son normales, pero digamos que lo hacen todas las noches, es repetitivo. Ojo, es un paciente que puede estar empezando a presentar Parkinson, porque los movimientos mm, están, los movimientos durante el sueño están asociados a Parkinson. Bueno. Este es un temblor que no puede controlarlo. Miren la marcha. Este es un hemibalismo porque solo es una parte del hemicuerpo. Son grandes, amplios. Y el balismo la distonía también es una patología asociada al movimiento y mantienen esas posturas dolorosas. Y aparte la distonía está asociada a medicamentos antipsicóticos. Entonces, con los medicamentos antipsicóticos debemos ser muy, muy cuidadosos. Cuando vean psiquiatría, uno empieza a darles medicamentos de a poquito, paulatinos, y muchas veces le dan medicamentos que contrarrestan este movimiento, porque tener el cuello así, como tenía este muchacho, y hacer estos movimientos, pues les va a causar mucho dolor. Que causaban bastante dolor y limitaban sus actividades diarias. Eso Tenía duele problemas para mucho. hablar y dormir. Solo al dormir no pensaba. Y ahí por último vamos a ver el Tourette syndrome. El síndrome de Tourette. Es esto. El síndrome de Tourette es un tipo de defecto cerebral. Es un trastorno neurológico con el que se nace y produce tics. mueven los ojos, hacen los movimientos con los labios, y a veces dicen que es que los ojos son groseros. Yo hago muchas cosas que molestan a la gente. Mi madre me llama ratoncito por los chillidos que doy. Bueno, muchachos, hasta acá con síndrome extrapiramidal.
Profe, ¿eso se podría detectar por ecografías? No. ¿Por ecografías cómo? No entiendo. ¿Por ecografías durante el embarazo? No, no, no. Estas son enfermedades que se van desarrollando con el crecimiento y muchas veces en resonancia no vemos nada. Algunos de estos diagnósticos se hacen clínicamente por movimiento, porque reúnen ciertos criterios, pero y por imagen es supremamente complicado y por ecografías. Las ecografías en el control prenatal solo miran si el cerebro está grande, está pequeño, si tiene líquido, si tiene tálamo, si no tiene tálamo, si tiene base del cráneo y ya. Miro estructuras grandes, pero defectos tan pequeñitos, porque en realidad son muy pequeñitos como estos, no se pueden detectar prenatalmente. Bueno, muchachos, espero que hayan tenido buen día. Sí, por ahora. Por ahora no podemos detectar muchas cosas en el momento del control prenatal. Más adelante seguramente vamos a tener muchísima más tecnología que nos va a ayudar. Espero que hayan aprendido cositas. Nos vemos dentro de 8 días. No es que, Laura, no es que solo se detecte el Parkinson con el sueño. El Parkinson tiene, si ustedes buscan diagnóstico de Parkinson, criterios, son más o menos 12, 13 criterios. Lo que pasa es que siempre, casi siempre presentan trastornos en el sueño con movimientos anormales. Y esto se va a presentar 9 o 10 años antes de que se presente el temblor. Entonces son pacientes que tienen trastornos del sueño asociados a movimientos y que dentro de 10 años van a empezar a desarrollar temblor, chupeteo, trastornos en la marcha, trastornos en la conducta y se va a hacer el diagnóstico de Parkinson. Entonces, digamos que son datitos interesantes que a veces pasamos desapercibidos y podemos diagnosticar muy temprano el Parkinson. El Parkinson tiene muchísimos puntos que vamos dando para decir si es Parkinson o no es Parkinson. El diagnóstico del Parkinson es muy clínico. El diagnóstico del Huntington sí ya tiene un componente en sangre donde buscamos anticuerpos que se produzcan. Bueno, muchachos, espero que hayan aprendido cosas, que no se les olvide varias de las cosas que les dije y nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Espero que tengan buen día